Y por eso me acompaña el día de hoy Olga de Orellana. Bienvenida aquí a Tu Ciudad Es. Gracias, gracias. Te saludo con mucho gusto y bueno, un tema que nos simbra, Difícil. ¿no? Difícil, sí, para un Muy adulto es difícil. complicado, para los adolescentes, bueno, ha de ser todo un torbellino de emociones. Muy complicado, sin embargo hay que ayudarlos, ¿no? Porque siempre el tener un enfermo terminal cercano, sea padre, madre, algún amigo, abuelo, quien sea, pero que sea cercano, no sabemos cómo abordar este tema, ¿no? Entonces, los adolescentes tienden a guardarse, a resguardarse, y creo que lo primero que hay que hacer es tratar de tener cierta empatía con ellos y preguntarle abiertamente cómo te sientes, ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que vas sintiendo? Y también, si queremos que hablen y que muestren sus sentimientos, es importante que nosotros también hablemos y les digamos cómo nos estamos sintiendo. Que ellos vean, ¿no?, que estamos tristes, ¿no?, o que estamos nostálgicos, que se nos salen las lágrimas, es completamente natural, es válido y es mejor que lo vean porque esto de alguna manera hace que exista esta empatía con ellos, ¿no? ¿Cómo ayudarlos? Nadie está preparado para irse ni para ver a otros partir, eso nadie, por más tiempo que tengamos, ¿no? Sin embargo, hoy hay herramientas que de alguna manera, pues sí, apoyan un poco el tratar de cerrar este ciclo, ¿no? Es importante que el médico nos diga a nosotros exactamente en qué situación está. Es lo ideal para saber por dónde movernos, ¿no? Si es un enfermo terminal, muchas veces cuánto tiempo le queda, si va a tener, si se va a ir consumiendo cognitivamente, si sus facultades físicas se van a ir perdiendo, ¿con qué objeto? Para poder también involucrar a los chavos, ¿no? Si hay que darles medicinas, si hay que ayudarlos a caminar, si hay que darles de comer. Es una manera bonita en que los chavos pueden acercarse hacia estos enfermos terminales, ¿no? O sea, tienen que seguir teniendo con ellos un contacto importante y también adaptarse al tipo de contacto que van a tener con ellos, o sea, que ya no es como antes. No, desde luego es importante que tengan este contacto. Que se adapten claro. al nuevo cambio, ¿no? A la novedad. Así es. Y también depende mucho de las familias. Hay enfermos terminales que saben que ya están a punto de ir. Hay otros que no lo saben, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que el adolescente sepa exactamente dónde está parado, cuáles son las condiciones físicas, ¿no? Y en la parte emocional, sí es bien importante comentarles que es válido que se sientan mal, que lloren, que tengan un encuentro de emociones, y también es muy importante decirles que hablen con esa persona. Todo lo que le tengan que decir es el momento de decírselo, porque probablemente sea la última oportunidad que tengan para hacerlo. Esa formación creo que es la más importante. Aprovechar cuando estás delante de la persona enferma, estás viendo que llega el momento, ¿no? O que va a llegar el momento pronto de despedirse y bueno, que uno tenga la oportunidad de decir adiós, de decir cuánto te quise o de, no sé, resanar algún dolor o quizá también despejar alguna duda. Y no quedarte con el chin, quise decirle, no, hay que decir todo en ese momento, hay que hablar con la verdad, hay que acercarnos, hay que apapachar a estos enfermos, En ¿no? el caso, por ejemplo, de una madre que pierde de una madre de un adolescente que pierde a su madre, que vendría siendo la abuelita del adolescente, ¿cómo se le enseña a un adolescente que es tu mamá? O sea, sí es tu abuelita, pero es mi mamá. Y es diferente. Pero tu pregunta es, ¿el hijo está formado por la madre o por la abuela? No, por su mamá. Pero vaya, ¿cómo explicarle que hay como posición en los dolores? Bueno, el dolor en cada persona es igual de intenso y cada quien lo manifiesta de diferente manera, ¿no? Sí es importante que los chavos tratar de inducir a los chavos que reconozcan ese dolor, que reconozcan quién es esa persona, que reconozcan esta afección que tienen con ellos, ¿no? Y lo que te decía hace un momento, hablar todo lo que tengan que hablar, decirle lo que los quieren, apapacharlos, acariciarlos, besarlos, porque después no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y algo que sí me gustaría tocar para la gente que nos ve es, ¿qué vamos a ver en los chavos en este proceso, ¿no? Lo primero es la negación y es no es cierto, no puede pasar, esto no es normal, ¿no? Lo niegan.
después de esto se enojan muchísimo. Los ves, bueno, de mal humor, enojados, con coraje, pues con altas y bajas en temperamentos. Muchas veces los vamos a encontrar negociando, ¿no? Negocian con Dios, ¿no? O con quien quieran, en el sentido de, si me lo dejas más tiempo, te prometo que, ¿no?, me voy a portar mejor. O te prometo que voy a tener mejores calificaciones. O no me voy a portar... Prometen lo que sea, entran en negociaciones. Claro, cuando esas cosas no tienen absolutamente nada que ver ni con el bien ni con el mal. A ver si es, ¿no? Y después pueden entrar a una depresión, en donde están tristes, en donde están ensimismados, en donde se encierran, ¿no? Y finalmente viene la parte de la aceptación. Estos son los 5 estados por donde normalmente pasa un adolescente y normalmente cualquier persona. Y no tiene que ser necesariamente en ese orden, entran y salen, ¿no? De pronto lo ves deprimido, de pronto lo ves con coraje, ¿no? Si estamos detectando este tipo de situaciones, ¿no?, de entradas y salidas de humor, ¿no?, volvemos a entrar en el rollo de la comunicación y volver a hablar con ellos, es decir, es como un loop, como algo cíclico. Claro. Es decir, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, y si se vamos le va a de llorar las manos, juntos. al especialista, o sea, Desde hay que pedir ayuda. Desde luego. No hay que jactarnos de que igual lo podemos resolver. A veces los papás queremos resolver todo y no se puede. Tenemos que pedir ayuda también nosotros para ayudar a nuestros hijos. Por supuesto, y sobre todo en estos casos, como siempre lo he mencionado, ¿no?, es hablar mucho de amor, ¿no?, que es la mejor manera de acompañar a alguien que ya se va a ir, ¿no?, con mucho, mucho amor, ¿no?, con mucho apapacho, con mucho contacto físico y contacto visual, ¿no?, que esto evidentemente cierra de una manera muy positiva el ciclo de la persona a quien se va y el ciclo de la persona que se queda, ¿no?, de decir, tuve la oportunidad de despedirme diciéndole te quiero, ¿no? Y por último, una frase linda que le podemos manejar a nuestros adolescentes es: la persona que se va deja de estar, pero nunca deja de ser. Exactamente. ¿No? Muchísimas gracias, Olga de Orellana. Un tema difícil. más que importante, pues emocional, sí, claro, que nos conmueve muchísimo, que nos deja con esto de valorar la vida, de valorar el hoy, el ahorita. Desde luego. ¿No? De querernos, de apoyarnos y por supuesto de apoyar a nuestros adolescentes, que son el futuro también de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro país.